En una época antigua, marcada por la convulsión y el cambio, el reino de Judá, bajo el joven rey Josías, se esforzaba por encontrar su camino de vuelta a las raíces de su fe. Durante este tiempo de transición y esperanza, nació Hulda en un pequeño pueblo rodeado por los verdes olivares y los dorados campos de cebada que bordeaban Jerusalén. Su nacimiento coincidió con un período en que el reino se debatía entre la adoración tradicional al Dios de Abraham y la influencia corruptora de cultos extranjeros. Hulda, cuyo nombre significa comadreja en hebreo, creció en una familia sencilla pero profundamente piadosa. Este nombre, poco común y quizás profético, simbolizaba su futura habilidad para desentrañar misterios espirituales, así como la comadreja se mueve sigilosamente entre los campos. Desde muy pequeña fue instruida en las Sagradas Escrituras por su padre, un hombre de fe que veía en su hija una luz especial, un destello de la divina presencia. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Conforme Hulda crecía, su entendimiento y amor por las leyes de Dios se profundizaban. Pasaba largas horas bajo las higueras, estudiando los rollos sagrados y escuchando las historias de los patriarcas y profetas. Los ancianos del pueblo, al ver su dedicación y sabiduría, comenzaron a incluirla en las discusiones sobre las Escrituras, reconociendo en ella una mente brillante y un espíritu comprensivo. Fue durante su adolescencia cuando Hulda descubrió su don profético. Un día, mientras meditaba en un versículo particularmente complejo, sintió una claridad sobrenatural, como si el velo que cubría el significado más profundo de las Escrituras se levantara solo para ella. Compartió su revelación con los líderes religiosos de su comunidad, quienes quedaron asombrados por la precisión y profundidad de su interpretación. Este fue el primer reconocimiento de su don, aunque no todos en la comunidad aceptaron de buen grado que una joven, especialmente una mujer, poseyera tal capacidad. Con el tiempo, Hulda se mudó a Jerusalén, buscando un mayor alcance para su ministerio. Allí, estableció su hogar en la humilde Ciudadela Baja, donde su reputación como mujer de Dios comenzó a crecer. Sus vecinos, y pronto también los sacerdotes y escribas, acudían a ella en busca de consejo y entendimiento de las Escrituras. Su presencia y palabras, llenas de sabiduría y autoridad divina, preparaban el camino para los desafíos que pronto enfrentaría toda la nación. El joven Josías, heredero del trono de Judá, ascendió al poder en una edad en que la mayoría de los niños aún jugaban sin preocupaciones. Segundo de Reyes 22:1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Sin embargo, su corazón, inflamado por un ferviente deseo de purificar su reino de las manchas del paganismo que lo habían oscurecido, lo guió hacia un sendero de reformas radicales. A pesar de su juventud, Josías poseía una madurez espiritual sorprendente, y bajo su reinado comenzó una fervorosa campaña para restaurar las tradiciones y leyes de sus antepasados, en un esfuerzo por volver a las raíces de la fe monoteísta. En el 8º año de su reinado, mientras supervisaba las reparaciones del gran templo de Jerusalén, se produjo un descubrimiento que cambiaría el curso de su gobierno. Los trabajadores, removiendo escombros de un rincón olvidado, tropezaron con un objeto envuelto en telas desgastadas por el tiempo. Era un rollo antiguo, polvoriento pero intacto. Al desenrollarlo, el sumo sacerdote Hilcías reconoció de inmediato las palabras sagradas. Era el libro de la ley, perdido durante generaciones. Cuando las antiguas palabras fueron leídas ante Josías, su rostro se pálido por el impacto de las severas advertencias y mandamientos que contenía. Segundo de Reyes 22:11. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras.
El rey sintió que las fundaciones mismas de su reino temblaban bajo el peso de las maldiciones pronunciadas contra aquellos que se desviaban de sus preceptos. Afligido y temeroso por el futuro de su pueblo, Josías buscó una guía divina que pudiera interpretar los ominosos presagios y orientarlo en su respuesta. A pesar de tener a su disposición a varios profetas y sabios, el rey pensó en Hulda, cuya fama de justicia y profundidad espiritual había llegado a sus oídos. Se decía que Hulda no solo interpretaba las escrituras con una claridad asombrosa, sino que también poseía el don de hablar directamente con Dios. Segundo de Reyes 22:14. Entonces Hilcías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a hablar con la profetisa Hulda, que vivía en Jerusalén, en el segundo distrito. Cuando los mensajeros reales llegaron a la modesta morada de Hulda, en la Ciudadela Baja, encontraron a la profetisa sentada en el umbral de su casa, como si los estuviera esperando. Con una serenidad que calmaba el espíritu, Hulda los invitó a entrar, escuchando atentamente su relato sobre el descubrimiento y las inquietudes de Josías. Su presencia, aunque humilde, irradiaba una autoridad que inspiraba tanto respeto como confianza. Hulda, después de meditar en silencio sobre las palabras del rey y las escrituras que le fueron presentadas, entregó su profecía. Con voz firme pero llena de compasión, predijo que grandes desgracias caerían sobre Judá debido a la desobediencia acumulada de sus habitantes. Segundo de Reyes 22, 15 al 16. Ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, que así dice el Señor: He aquí, yo traeré mal sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Sin embargo, le aseguró al rey que estas calamidades no ocurrirían durante su reinado, gracias a su sincero arrepentimiento y esfuerzos de reforma. Segundo de Reyes 22, 20. Por lo tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traeré sobre este lugar. Los mensajeros regresaron a toda prisa al palacio, cada paso acelerado por la urgencia de las noticias que llevaban. Al presentarse ante el rey Josías, transmitieron las palabras de Hulda con una precisión que resonó en los amplios salones del trono. Josías, escuchando atentamente, sintió una mezcla de alivio y gravedad. El destino de su reino pendía de un hilo, y solo una acción decidida podría redimirlo. Inspirado por la promesa de que la desgracia no caería en su reinado, Josías intensificó sus esfuerzos reformistas con un vigor renovado. Las palabras de Hulda no solo habían servido de advertencia, sino también de guía espiritual. Con una determinación inflexible, ordenó la purificación del templo y la eliminación de todos los altares paganos dispersos por Jerusalén y las regiones más amplias de Judá. Estos cambios, drásticos y a veces controvertidos, reverberaron a través de las calles y mercados, impulsando un renacimiento de la práctica y la fe judía. Segundo de Reyes 23, 3 al 4. El rey Josías pactó seguir al Señor y... Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Guardar sus mandamientos con todo el corazón y alma. Mandó sacar todos los objetos hechos para Baal y Asera del templo y los quemó. La sociedad de Judá, aunque inicialmente resistente al cambio, comenzó a transformarse. Las enseñanzas renovadas sobre la ley y las escrituras cobraron vida en las plazas y sinagogas, y un sentido de esperanza y pureza empezó a florecer de nuevo entre el pueblo. Esta revitalización espiritual, aunque difícil,
unió a muchos bajo la bandera de una fe renovada y purificada. A medida que las reformas de Josías se arraigaban en el tejido de Judá, el reino se enfrentaba a desafíos tanto externos como internos. Naciones vecinas, observando los cambios internos y la vulnerabilidad potencial que estos podrían suponer, comenzaron a presionar en las fronteras. Internamente, no todos en Judá estaban dispuestos a abandonar las prácticas paganas que habían arraigado profundamente en sus costumbres y tradiciones. Esta resistencia creaba un caldo de cultivo para conflictos y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de las reformas impulsadas por el rey. La resistencia a las reformas se manifestaba en discusiones acaloradas en las plazas y en ocasiones en abiertos enfrentamientos entre seguidores de la antigua idolatría y los defensores de la restauración de la ley mosaica. Hulda, a través de su prudencia y conocimiento, a menudo actuaba como mediadora en estos conflictos, aunque su posición le acarreaba tanto respeto como animadversión. En su vida personal, estos tiempos turbulentos también dejaban su marca. Aunque su familia apoyaba su misión, la constante presión y las exigencias de su rol pesaban en sus relaciones y en la tranquilidad de su hogar. A pesar de estos desafíos, Hulda encontraba consuelo en su fe y en la intimidad de sus oraciones, donde buscaba y encontraba la fortaleza para continuar su labor. Hulda también enfrentaba momentos de duda y temor. Estaba verdaderamente interpretando la voluntad de Dios. ¿Era su voz suficiente para guiar a un reino a través de su purificación espiritual? En estas horas de incertidumbre se aferraba aún más a su convicción de que su camino estaba guiado por algo más grande que ella misma. Estos momentos de introspección reforzaban su fe y la impulsaban a mantenerse firme ante la adversidad. Conforme el reino de Judá se adentraba en una era de estabilidad y renovada devoción, Hulda entraba en los últimos capítulos de su vida. Aunque los desafíos externos seguían presentes, la firmeza de las reformas religiosas había dado sus frutos y el pueblo comenzaba a disfrutar de un período de paz espiritual. En este tranquilo ocaso, Hulda continuaba siendo una figura reverenciada, su hogar un santuario de sabiduría y guía. Tras su muerte, el legado de Hulda perduró. Las enseñanzas y profecías que había impartido continuaron vivas en la memoria del pueblo y en la práctica de la fe. La claridad y la verdad de su mensaje resonaban aún en los corazones de quienes habían sido testigos de su ministerio. Las generaciones futuras la recordaban no solo como una profetisa y maestra, sino también como un ejemplo de obediencia y servicio a Dios. En la historia y la tradición religiosa, Hulda es valorada como una figura clave en el período de reforma de Judá. Aunque su nombre no adornó grandes monumentos o escritos extensos, su impacto espiritual fue profundo y duradero. Los historiadores y teólogos que estudian su vida la citan como un testimonio de la capacidad de una persona fiel para influir en el curso de una nación y en el corazón de su pueblo. La vida de Hulda, tejida con hilos de fe, coraje e integridad, ofrece lecciones atemporales que trascienden las páginas de la historia y se proyectan hacia la actualidad. Ella encarnó la fe profunda, no solo como un credo, sino como una práctica viva, demostrando cómo la verdadera creencia en Dios implica confiar en sus caminos, incluso cuando estos parecen inescrutables o exigentes. En un mundo moderno, donde la fe a menudo choca con cuestiones de progreso y moralidad, la historia de Hulda resuena con una llamada a la autenticidad y la coherencia. Nos recuerda que los principios no son simplemente ideales distantes, sino faros que deben guiar nuestras decisiones diarias y nuestras interacciones con los demás, independientemente de las presiones o modas pasajeras. Como modelo de liderazgo femenino, Hulda rompió barreras en un contexto históricamente dominado por hombres. Su historia es especialmente inspiradora para las mujeres que luchan por hacer oír su voz en espacios donde tradicionalmente no han sido bienvenidas.
Hulda demostró que el liderazgo moral y espiritual no conoce de géneros y que la autoridad verdadera proviene de la sabiduría y la integridad. Las enseñanzas de Hulda, llenas de profundidad y pertinencia, concluyen con un mensaje claro para nuestros oyentes: el poder de la fe verdadera y vivida, el coraje de hablar la verdad y la importancia de vivir con integridad son fundamentales para cualquier vida que aspire a la trascendencia. Su legado nos impulsa a buscar, como ella lo hizo, la sabiduría en la palabra de Dios y a aplicarla con amor y firmeza en nuestro andar diario, haciendo de cada decisión, grande o pequeña, un reflejo de nuestro compromiso más profundo con la verdad y la justicia. Salmos 25:5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Luego de adentrarnos en la inspiradora historia de Hulda, una mujer de fe inquebrantable y una voz de sabiduría en tiempos de cambio, nos encontramos con el eco de sus enseñanzas resonando en nuestros corazones. Su vida, dedicada a la verdad y la justicia bajo la guía divina, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual. En este momento, unámonos en oración, buscando la misma conexión con Dios que Hulda cultivó a lo largo de su vida. Señor Todopoderoso, nos postramos ante ti, llenos de admiración por la historia de tu sierva Hulda, cuya fe y dedicación nos inspiran a buscar tu rostro con la misma sinceridad y devoción. Te agradecemos por su ejemplo, que nos muestra cómo vivir conforme a tu voluntad, sirviendo a otros con un corazón puro y un espíritu inquebrantable. Dios de sabiduría, pedimos que nos ilumines con tu palabra y nos guíes con tu espíritu, para que podamos discernir tu verdad en medio de un mundo lleno de ruidos y distracciones. Ayúdanos a ser faros de luz en nuestras comunidades, como Hulda lo fue en su tiempo, compartiendo tu amor y tu justicia con aquellos que nos rodean. Señor, fortalécenos para enfrentar los desafíos de nuestra época con el coraje y la integridad de duda o dificultad, que nuestras acciones la firmeza de Hulda en su pasión, para que podamos permanecer constantes vidas en nuestro compromiso contigo, de tu gracia, sin desviar nuestro camino hacia lo fácil o lo conveniente. Por último, te pedimos que nuestras oraciones y nuestros actos siempre busquen glorificar tu nombre, que, al igual que Hulda, nuestro legado sea el de haber vivido y hablado en verdad, guiando a otros hacia ti con cada palabra y cada hecho. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al concluir este viaje por la vida de Hulda, esperamos que hayan encontrado inspiración y profundidad en su historia, tal como nosotros al compartirla con ustedes. Si desean continuar explorando las riquezas de las historias bíblicas y obtener más enseñanzas como esta, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, Oasis Bíblico. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos y así no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Les agradecemos de corazón por acompañarnos hoy y, como siempre, su interacción es muy valiosa para nosotros. Denle me gusta si disfrutaron del vídeo y comenten abajo qué otras historias o personajes bíblicos les gustaría que exploráramos juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Oasis Bíblico. Hasta la próxima.